Hola, ¿cómo estás? Soy Diana Polanía y sabes que este es tu programa para ti, mujer, un programa que nace en el corazón de Dios y que tiene como propósito estudiar su palabra y encontrar ahí principios y ser edificados. También estamos queriendo transmitir este programa en el canal de YouTube, Palabras de Aliento para el Fatigado. Y hoy con un programa especial, es muy especial porque asimismo me está acompañando una preciosa hija y sierva de Dios. Está con nosotros en este día para este programa la pastora María Isabel Sandoval. Ella es una joven pastora de la iglesia huelellana de Chía, aquí en Colombia, y ella es pastora de adolescentes y jóvenes y nos trae un tema muy lindo que va a ser edificante para todos nosotros. Su programa se llama Para ti mujer, pero siempre digo que los varones son bienvenidos y que ellos también son edificados. Y bueno, le quiero dar el paso a la pastora María Isabel. María Isabel, qué bueno es tenerte en este tiempo, en este programa para ti mujer y en el canal Palabras de Aliento para el Fatigado. Bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación, gracias por el privilegio y bueno, pensando en todo lo que el Señor puede hacer a través de eso y le agradezco al Señor por ustedes, por sus vidas, Bueno, por disponerse para llevar su palabra. sí, bueno, muchísimas gracias. Estuvimos viendo también en el canal con mi esposo y en el programa Una voz en el desierto, un tema especial que habló también, fue entrevistado y nos edificó mucho el tema que nos compartió tu esposo, el pastor Nicolás. Y bueno, queremos también hablar un poco acerca de esto, de cómo Dios llama y usa, nos quiere usar a todos y nos quiere usar desde la posición que estemos, desde nuestra profesión. Y quiero que hablemos acerca de eso, ya que tú tienes la autoridad por el conocimiento, por la experiencia, porque lo has vivido. Pero antes de entrar en materia, quiero que me cuentes un poquito cómo fue tu conversión, a qué edad conociste al Señor, cómo fue ese tiempo hermoso de venir a ser hija de Dios. Bueno, conozco del Señor desde que tengo 6 años. Mi papá pasó un proceso muy duro económicamente hablando y incluso fue ludópata. Ludopatía es la adicción a los juegos de azar y él cayó muy bajo a tal punto de que nos abandonó y pues tuvo una vida casi de un habitante de calle. Cuando él volvió porque había conocido al Señor. Justo en ese momento, pues todos empezamos como a ir a donde él estaba asistiendo y desde los 6 años asisto a la iglesia. Pero que yo diga que yo le haya entregado mi vida de una forma consciente a Dios y que amo a Dios y que sé que soy su hija, ocurrió más o menos cuando tenía entre 15 y 16 años. Pasó un día en que no podía pasar a la universidad, yo me gradué muy pequeña del colegio y no pasaba a estudiar precisamente medicina y tuve una depresión profunda, nunca hablada con nadie más, fue entre Dios y yo. Y recuerdo que un 5 de noviembre yo me levanté y yo literalmente me sentía tan sucia, pero tan sucia, que yo ni siquiera podía como sentirme digna de estar acostada en la cama. Tanto que mi oración la hice debajo de mi cama. O sea, me postré en el piso debajo de mi cama y le dije ya. Esta fue la oración más sincera y más extraña que una persona puede hacer porque le dije, no más, me rindo, te necesito, haz lo que quieras, ya, haz lo que quieras, lo que te parezca bien, lo que tú quieras. Ni siquiera le dije, Señor, no le dije, soberano Dios, nada. Solamente fue un corazón que aquí estoy, te necesito, lo comprendo. Y justo en ese momento fue como, liberé todas mis cargas, ya no me pesaba nada y desde ese momento
puedo decir que inicié mi vida con Dios. Verdaderamente, no fue la fe de mis padres, sino el Señor mismo quien estaba dirigiendo mi vida. Sí, ve qué bello, como a veces las crisis, ¿no? Las crisis nos llevan a poder alzar los ojos al cielo y decir, necesito de ti. Y la primer crisis, digámoslo así, pues la vivió, la experimentó tu papá, pero se convirtió en una bendición, en que llegara Jesús a su vida. Y por supuesto que él fue a llevarlo a casa, a llevarlo a su casa, como decía, como dice el Evangelio, ¿cierto? Cuando el Señor liberó al endemoniado y dijo, ve a tu casa, ve a tu familia, qué hermoso regalo, y ahí fue donde se sembró esa semillita a tan tierna edad, pero qué lindo, ¿no? Saber lo que nos dices, fue ya esa revelación y esa relación con Dios a los 15 años, y vea que no es en vano, pues, que seas pastora de jóvenes, de adolescentes, puedes entender aún con esa experiencia. Qué lindo, ¿no? Poder haber conocido al Señor y ver que Él es real y que es un Dios real para los jóvenes, ¿cierto? Y Así bueno, es. alguna vez nosotras hablamos, ¿cierto? Fuera de cámaras y de esto, de cómo desde pequeñita tenías el anhelo de servirle al Señor, pero con la profesión, ¿no? Ahorita nos dices que querías estudiar medicina. ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de esa experiencia para que el público se entere. Bueno, desde siempre quise estudiar medicina, desde muy niña. De hecho, yo no pedía Barbies, no, yo pedía el rompecabezas de los músculos, el muñeco de la cirugía, porque era lo que me gustaba. Y luego me di cuenta de que medicina se convirtió en un ídolo en mi corazón y que fue algo que el Señor tuvo que tratar y que justamente cuando trató eso yo pude entender situaciones, pude comprender por qué el Señor me dijo no, porque yo creo que quizás hasta quién sabe dónde estaría y de que el Señor me guardó y pude estudiar terapia respiratoria. Luego, mientras estaba estudiando terapia respiratoria, comprendí el por qué no medicina, pero sí terapia respiratoria. Y lo agradezco, se lo agradezco a Dios porque definitivamente cuando su palabra dice que Él fijará sobre nosotros sus ojos, es así, Él nos hará entender el camino que debemos andar y sobre nosotros fijará sus ojos. Yo lo veo así, fijó sus ojos a tal punto de que me dijo, no es allá, es aquí. Y la verdad fue lo mejor que me pudo haber sucedido. Sí, qué lindo cuando no son nuestros planes o nuestros sueños, sino que son los planes y los sueños que Dios ha tenido para con nosotros, ¿cierto? Y poder servirle a través de la profesión que Él nos regale, de los dones que Él coloque en nosotros. Pero esa vez me contabas de que tú siempre decías, yo quiero servirle al Señor desde mi profesión, a través de esto, pero como que siempre te cortaban, por decirlo así, las alas. ¿Cómo fue eso? Bueno, como les decía ahorita, desde muy pequeña siempre fue un sueño. Y yo me recuerdo que en escuela dominical, pues las maestras eran como, ay, ¿quién sueña con ser pastor? Y todos los niños, yo. ¿Quién sueña con ser profeta? Y todos los otros, yo. Maestros. Y yo decía, no, yo no sueño con eso. ¿Y tú qué quieres ser? Yo quiero ayudar a los enfermos. Todo el mundo era como, entonces era como no, tú no puedes porque tú no sueñas con alguno de los 5 ministerios. Tú no sueñas con ser maestra, tú no sueñas con ser evangelista, no sueñas con ser pastora, entonces no sirves. Hasta que conocí una maestra muy especial, la amo con todo mi corazón, Mamá Ruby, de hecho ese es su apodo, y y ella me dijo, no, es que tú puedes desde tu profesión servirle a Dios. El día en que tú estés ayudando a un enfermo, vas a hacer las manos de Dios, porque un día yo estaba llorando y yo decía, pero entonces yo nunca le voy a poder servir a Dios. Y obvio, mi sueño también era servirle a Él.
Y ella me decía, tú vas a hacer las manos, tú vas a hacer los pies del Señor, tú vas a hacer la sabiduría del Señor para tomar decisiones, tú vas a ser la persona que levanta el ánimo y la fe de los enfermos. Y yo decía, sí, yo voy a hacer esa. Y justo en ese momento dije, no más, desde lo que Dios ha puesto en mi corazón, también voy a servirlo. Sí, así es, ¿no? Porque a veces nos sentimos como por fuera del llamado, ¿cierto? Como que Así si es. no soy pastora, si no soy evangelista, bueno, si no soy lo que dice los 5 ministerios, ¿cierto? El ministerio quíntuple, como que nos sentimos que no servimos, sentimos que no tenemos un ministerio o que tal vez nosotros no fuimos llamados, y qué bueno que haya habido ese, ese rompimiento, ¿no? Que Sí. empieza por romperse aquí, ese concepto erróneo que está en la mente, en el corazón. Pero vean la maravilla de Dios, que dentro de los planes y los sueños también sí te tenía el estar pastoreando jóvenes, adolescentes, y bueno, los múltiples planes que el Señor tenga contigo, con tu esposo, como pastores que ya han sido llamados por el Señor, y que se ha sido reconfirmado ese llamado también aquí en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, empecemos hablando de eso, porque muchos jóvenes, muchos niños, muchos adolescentes, muchas mujeres pueden estar con esa misma tristeza, ¿cierto? O a veces dentro de las familias se cree que solo es llamado y solo sirve el Señor a aquel que está pastoreando una iglesia, aquel que está en un grupo de alabanza, y se siente como que yo no tengo llamado, yo no tengo ministerio, y nos va a edificar mucho, María Isabel, lo que tú nos digas por la palabra y a través de la experiencia. Ok. Entonces, eh, quiero recordarles hoy que todos estamos llamados a hacer la obra de Dios. Todos, absolutamente todo cristiano, todo hijo de Dios que ha nacido de nuevo está llamado a hacer su obra. Y lo dice Efesios 3:11. Se los voy a leer en dos versiones. Primero lo voy a leer en traducción lenguaje actual. Dice, esto ahora que Dios es sabio, perdón, el 11. Esto era lo que Dios había planeado desde el principio y que ha hecho realidad por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ay, espérenme, me perdí. Sí, ya lo encontré. Bueno. Y el 12 dice, perdón, es que traducción lenguaje actual a veces los versículos se corren un poquito. Ahora sí dice, gracias a Cristo y porque confiamos en Él tenemos libertad para acercarnos a Dios sin temor. Dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta que se conforme a la plenitud de la estatura de Cristo. Es decir, Dios constituyó, eso es una realidad. Dios constituyó pastores, evangelistas, maestros, profetas, y también constituyó a sí mismo apóstoles con un objetivo claro. Y esos ministerios no se pueden negar, pero esos ministerios tienen un fin. Y es que el versículo 12 nos dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios. Y el 13 inicia de una forma muy peculiar y dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad. Es decir, durante mucho tiempo hemos estado pensando que solamente sirve el que es el ministro de altar. Entonces, llámese el de la alabanza, o llámese, ahora últimamente ya entró también el servidor del ujier, o uno de los 5 ministerios de los que habla la palabra, pero todo ministerio de altar. Y se nos olvida que en realidad es un llamado para todo creyente, como lo decía al inicio. Y eso ha pesado mucho, porque, por ejemplo, si vemos generaciones atrás, muchos que nacieron en la iglesia, fueron formados en la iglesia, ya no están.
entran a la universidad y adiós. Se perdieron, ya no hay tiempo para ir a la iglesia, ya no hay tiempo para hacer la obra del Señor y ya no están más. O tú le preguntas a un niño, ¿y qué quiere ser? No, yo quiero ser contador. Entonces, si yo soy contador, no tengo espacio en la iglesia porque no tengo un llamado a uno a un ministerio de altar. Y eso es una mentalidad errónea que tiene la iglesia, porque en realidad ahí está diciendo que estos ministerios fueron con el objetivo de capacitar a los santos, y capacitar significa enseñar, instruir, dar dirección, y por ende es que esto nos va a ir dando claridad en los sueños de Dios. Por ejemplo, vemos iglesias con un déficit contable impresionante y tiene contadores sentados en las sillas. Vemos que se está cayendo el techo de la iglesia y tiene un ingeniero civil, un arquitecto sentado escuchando la palabra, un maestro de obra o un albañil, y uno dice, pero ¿cómo así? O sea, se les olvida que estamos llamados y se nos olvida que estamos llamados, como dice la misma palabra, que somos sal y luz. Es decir, a donde usted y yo vayamos, necesitamos iluminar el mundo y salar la tierra. Entonces necesitamos ir y, venga, sí, yo soy eso, pero ante todo yo soy un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, mi tarea es ir y dar el mensaje de Jesús. Y cuando el versículo 13 dice, de este modo todos llegamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plenitud de Cristo. Eso quiere decir que solo así, solo entendiendo el rol de cada uno, vamos a poder ser uno en el cuerpo de Cristo. Y la Biblia habla de que cada uno tiene una función específica en el cuerpo, pero también habla de unidad y que a nosotros nos van a conocer afuera por el amor y la unidad que nos tengamos. Entonces, si no hay unidad, el cuerpo de Cristo está sufriendo, porque el cuerpo de Cristo es integral. Entonces, yo no puedo decir que mi profesión riñe con el llamado que Dios me hizo de ir y hacer su obra y de darle la gran comisión a todo el mundo. Y les quiero leer aquí otro versículo, y es segunda a los Corintios 5:18, dice, todo esto Dios nos dice, todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. La tarea de la reconciliación. Otras versiones como Reina Valera dice el ministerio de la reconciliación. Es decir, que usted antes de recibir el ministerio de alabanza, de recibir el ministerio de pastor, de recibir el ministerio de evangelista, profeta, maestro, usted recibió el ministerio de la gran comisión. Y que ese ministerio pesa más que cualquier otro porque es el ministerio que tiene todo hijo de Dios. Y ese ministerio es muy profundo, porque la Biblia dice que el mundo estaba separado de Dios, pero que llegó Cristo y nos reconcilió, y después de que nos reconcilió, nos entregó el ministerio. Es decir, como quien dice, yo ya hice, ahora ustedes salgan, y se diría popularmente, paticas, ¿para qué te tengo? Muévanse, vaya y alcance a otros. Cuénteles que lo que yo hice y que si me reciben a mí a través de mí, el Hijo de Dios, Jesús, ellos también van a poder recibir perdón y van a recibir este mismo ministerio. Entonces es como una rueda. Yo me lo imagino como una bola de nieve que viene desde la cima y va con toda, arrasando todo a su paso. Así deberíamos ser nosotros. Entender que eso significa el ministerio de la reconciliación, que eso en realidad es la gran comisión que tiene la iglesia, ir y hacer discípulos. Cuando la Biblia habla en Mateo de ir y hacer discípulos, no dice, esta es la tarea de los pastores, de los maestros, no, la Biblia dice que es la tarea de todos. Todos los hijos de Dios tenemos esa tarea. Entonces, esta noche es una noche de permitirle al Señor que nos acuda y decirle, Señor, yo estoy haciendo mi tarea.
¿Será que yo hago mi tarea en mi trabajo, en mi casa, en mi universidad, en mi colegio? Por ejemplo, en mi colegio todo el mundo sabía que yo soy cristiana y yo estudié en un colegio católico. De hecho, las monjas y los sacerdotes lo respetaban, porque incluso cuando nos llevaban a misa yo era la que mejor se portaba y no compartía con ellos muchas cosas de sus creencias, pero las respetaba. En mi universidad incluso hacían chistes groseros y me decían que me iba a dañar y me iba a atrofiar porque definitivamente, claro, a esa edad todos tenían vida sexual activa, todos hacían cosas en contra de la voluntad de Dios. De hecho, me llegaron a comparar hasta con otros cristianos que se iban de rumba con ellos. Y yo les decía, no, me decían, es que en su iglesia le prohíben. No, a mí en mi iglesia no me prohíben nada, pero la palabra es clara y yo sé lo que a Dios le agrada. Entonces, también eso era hacer sal y luz para ellos, hasta el punto que cuando tenían un problema y una dificultad, a donde recurrían era a mí. Isa, pasó esto. No, mira esto, vamos a orar. De hecho, hasta oraban conmigo. Tuve la oportunidad y el Señor me dio el privilegio de tener como una especie de grupo pequeño, célula, grupo familiar, no sé cómo lo llamarán ustedes, dentro de la universidad y de poder llevar su palabra. Y en el trabajo es igual. Ahora no ejerzo como terapeuta respiratoria, estoy trabajando como visitador médico. Y la verdad le doy gracias a Dios porque la libertad de tiempo ha sido mucho más grande, porque entendimos mi esposo y yo que el Señor me estaba llamando a eso con el objetivo de que pudiéramos tener más tiempo para el servicio de él dentro de la iglesia, sin descuidar el servicio que yo le daba a él afuera, en la calle, llevándole su verdad y su palabra a otros. Entonces, muy interesante, María Isabel, y yo quiero aquí hacer un resumen para ir sacando, ir tomando esas perlas tan preciosas que nos has estado entregando, ¿cierto? Me gustó esa frase, el ministro del altar, ¿no? Entonces, se sirve al Señor, se creía equivocadamente y aún uno de adulto se creyó que uno como que no fue llamado muchas veces porque no era ministro del altar, ¿cierto? Desde esos 5 ministerios, pero cómo se puede ser siervo del Señor y desarrollar una labor para el reino de Dios, para la iglesia, para la sociedad, con esos dones, con esos regalos que el Señor nos ha dado. A todos, absolutamente a todos nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha permitido estudiar una carrera, nos da la facilidad de hablar o nos da la facilidad de doblar rodilla, de orar, de escuchar, de aconsejar, bueno, desde cualquier punto y desde ahí poder volvernos siervos en su reino y siervos para la humanidad, ¿no? A mí me gusta que cuando el Señor le dijo a Moisés, le decía, ve y dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirva. El Señor nos rescató, nos salvó, nos regaló la vida eterna, pero a la par también quiere que nosotros le sirvamos, ¿cierto? Que seamos obreros en su reino. Y cuando yo te escuchaba, María Isabel, pensaba una vez yo tuve un sueño en donde el Señor me decía, hágale ahí. Yo tenía que presentar una tarea en el sueño y yo esperaba poner mi Biblia y mis apuntes dentro del púlpito, en el púlpito. Y el profesor me decía, no, hágale ahí. Y no me entregaba púlpito, no me entregaba el atril, el púlpito que conocemos para predicar. Y me decía, hágale ahí. Al despertarme, el Señor me explicó es que tu púlpito es una cafetería, tu púlpito puede ser cuando te sientes a hablar con una compañera de trabajo, con tus alumnos, ese va a ser el hágale ahí, en el entorno donde te ponga, y bien no lo estás diciendo tú aquí, en la universidad, en el colegio, en el sitio de trabajo, en la clínica, en el banco, desde donde estemos, y también dentro de la iglesia, colocando esos dones que Dios nos ha dado también para el servicio
del entorno, pues de la congregación o en la iglesia a la que pertenecemos. Entonces, me parece eso muy lindo para que lo sepan, porque también me parece muy importante lo que dicen. Entonces, si ya no están en el grupo de alabanza los jóvenes y están en la universidad, bueno, aquí no toco mi guitarra, aquí no uso mi voz y me quedo como sin servirle al Señor, y que sepan los jóvenes, que sepan todos que ese púlpito está también allá afuera, ¿no? El ministerio que nos ha confiado el de reconciliar, ¿no? Y nos dice como si le rogásemos que se reconcilien con Dios, y eso lo podemos hacer en una charla con una amiga, con una paciente, con alguien en el entorno en que nos movemos. Entonces, eso quiero yo también recalcar, eso que nos acabas de decir, ¿no? Es como el niño que le entregó los panes y los peces al Señor y le dijo, bendícelos, y con esos panes y esos peces multiplicados, bendecidos por el Señor, se alimentaron a muchos. Entonces, está muy, muy lindo esto que nos estás diciendo, María Isabel, porque todos somos llamados y a todos se nos ha dado dones, se nos ha dado talentos, y todos en el lugar donde nos movemos tenemos un púlpito, por decirlo así, en donde podemos servirle al Señor. Así es entender que el púlpito viene incorporado en nosotros, Sí. por decirlo de alguna manera, porque de hecho es preocupante cuando tú ves no sé, perdón si de pronto los de la alabanza sienten que les estoy tirando duro, pero es preocupante ver cuando alguien de la alabanza lleva años y años en la alabanza y sí es un adorador y abre sus labios y, mejor dicho, la gloria del Señor desciende y todo el mundo estamos quebrantados y ya, pero no tiene fruto. Y el fruto es el carácter revelado, o sea, el carácter de Dios revelado en su vida, y no tiene el fruto del Espíritu y tampoco ni siquiera tiene hijitos espirituales, por decirlo de alguna manera. Nunca se ha preocupado por impactar su sociedad, su núcleo. Entonces, sí, lleva 20 años adorando aquí y es preciosa su voz o hermoso como toca su instrumento, pero hasta ahí. Y la verdad es que sí, el Señor ama que nosotros le sirvamos en el altar, diciéndolo de alguna manera, pero Él está más interesado en que nosotros salgamos a la calle y traigamos al perdido. Entonces, es importante evaluarnos y entender que lo uno no riñe con lo otro. De hecho, mi profesión es mi escalera en la que Dios me puso para poder alcanzar otros niveles. Por ejemplo, no me imagino a un político con toda la influencia que tiene siendo un cristiano y que nadie sepa que soy cristiano porque qué vergüenza, o que nadie sepa porque me van a rechazar. No me imagino a un científico incluso negando la existencia de Dios, aunque todos los días haga su devocional, pero no, porque si se enteran entonces voy a perder credibilidad. Cuando María por el Isabel, contrario. perdón, Sí. yo te interrumpo porque esto es extremadamente importante. Okay. Y tú no lo puedes ampliar un poco más, porque es que hemos también caído en algo, en volver el ambiente cristiano y volver el ambiente secular, como si tenemos dos espacios de vida, y en el uno tengo el traje de cristiano, mis dones para ser cristiano y para servir dentro de la congregación, dentro del templo, con el ministerio que se me ha concedido, pero ya se acabó ese tiempo de servir en el altar, de ser ministro de altar, y entonces ya paso a mi ambiente secular, y en mi ambiente secular soy simplemente yo, con mi apellido, con mi profesión, con mi título de secular, y mi ropaje ya de profesión, ¿sí?
Yo creo que Sí. también eso ha pasado en nuestro pueblo. ¿Qué piensas tú de eso y cómo romper como con esas dos estilos de vida, por decirlo así? En uno soy cristiano y en lo secular estoy como totalmente salido de lo que vivo dentro de la congregación. Yo digo que lo más importante es aprender que nuestra identidad en Cristo nos hace uno. Yo soy íntegro. O sea, yo no puedo dividir mi vida. Supongamos, si yo voy a trabajar, yo no dejo de ser esposa, yo no dejo de ser mamá. O sea, es imposible. Si yo estoy en mi trabajo y a mí Nico me llama, amor, pasó esto, yo soy esposa, hay que correr, hay que hacer algo, así esté en mi trabajo. Entonces, es exactamente lo mismo, es entender eso. La identidad que Dios me dio de nueva criatura y de ser su hija, me lleva a comprender que yo soy una. Entonces yo no puedo, perdón la expresión, pero yo no puedo andar jugando a ser cristiana y a no serlo. Es imposible, porque si el Espíritu del Señor habita en mí, Él ya me dio una integridad. Y yo no puedo decirle al Espíritu Santo, ahora ¿Nos podría repetir eso nuevamente? que Él me ha dado una integridad. Y si el Espíritu de Dios mora dentro de mí, yo soy su hija, ya soy suya. La Biblia dice que Él nos selló con las arras del Espíritu. Entonces yo no puedo voltear y decirle al Espíritu Santo, hasta aquí. Ya voy a entrar a la oficina, entonces tú te quedas acá afuera y miras a ver, porque eso es antibíblico. La Biblia dice que Él está conmigo en todo momento, que incluso mis actitudes y mis acciones lo hacen estar feliz o lo hacen entristecer. Entonces yo no puedo decirle, quédate aquí y olvidémoslo, porque estoy con Él todo el tiempo. Entonces yo digo que es importante entender esa realidad y es importante comprender quién soy en Dios, porque cuando yo comprendo quién soy en Dios, ya no voy a temer, no, yo soy la cristiana. Sí, claro, muchas veces te van a excluir por ser cristiano, porque no vas a ir a hacer lo que ellos hacen, porque no vas a estar de acuerdo cuando ves que ellos están pecando libremente y que no les interesa. Pero al fin y al cabo, va a sonar un poquito egocéntrico, pero es entender que todo hijo de Dios es la esperanza para el perdido. O sea, Jesús es la esperanza. Ojo, aquí haciéndome entender. Jesús es la esperanza para el perdido, pero yo soy quien le puede revelar a Jesús a esa persona. Entonces yo no puedo esperar que de repente todos mis compañeros de trabajo, de colegio, de todo mi entorno, el Señor se les revele de una forma personal y ya, porque en realidad el Señor me llamó a mí a que lo revele a Él para que luego Él se revele, como a quien dice a que lo presente. Entonces yo no puedo decir como, venga, ¿usted alguna vez ha conocido a Diana? Ay, no, Diana nunca se me ha venido a presentar. Si soy yo quien conoce a Diana, ¿quién debe presentar a Diana? ¿Sí me hago entender a lo que Claro voy? que sí. Entonces pienso que es más una cuestión de entender identidad e integridad en el Señor. Yo no puedo ir por la vida quitándome y poniéndome el traje de cristiano porque entonces simplemente, aunque suene un poquito fuerte, no me he convertido, no conozco al Señor. Porque si lo conozco, Él mismo me lleva a impulsarme y me lleva a querer hacer su obra, a querer llevar el ministerio de la reconciliación, lo que hablábamos ahora. Sí, y hacer sal y hacer luz. No Así podemos andar creyendo de que vivimos en estos dos entornos, somos uno y como tal debemos movernos en todos los entornos. Ahora otra cosa que quiero, y tal vez me estoy desviando un poquito, pero quiero aprovechar. ¿Qué hacer cuando se tiene una idea equivocada de que tenemos que recibir una credencial o un título o ser ungido o ser ordenado para hacer determinada cosa? No, es que yo no soy parte del grupo de evangelización de mi congregación,
y de pronto por ahí me regañan si me ven evangelizando. O cómo hago, no, es que yo no he estudiado consejería, ni a mí me han dado credencial en mi congregación para ser consejera o consejero. O no, yo no estoy dentro de los que tienen que ir a orar a los hospitales. ¿Cómo mantener el orden? Claro, pero cómo no perder esas oportunidades que a veces Dios abre y que uno dice, no me han dado permiso, no tengo la credencial, no fui ordenado para hacerlo afuera. Ok, entiendo. Partamos de que obviamente la sujeción es algo importante porque la sujeción trae consigo bendición. Sí. Pero también hay una realidad y es que vuelve y juega al entender que todo creyente está llamado a eso. Y lamentablemente dentro de la iglesia, hablo de la iglesia como la iglesia de Cristo en general, se ha levantado no sé, una importancia a la posición más que dada por Dios, dada por los hombres. Entonces, si a mí me llaman pastora, me tengo que comportar como pastora y ser impecable porque soy la pastora. Pero, ¿qué pasa si tú sabes en tu corazón que Dios te ha hecho un llamado, digamos lo que hablábamos ahorita, a aconsejar? Si en algún momento de tu vida, no sé, eres una mujer que sufrió un abuso, que vivió en un hogar disfuncional, que sufrió violencia intrafamiliar y que alguien cercano a ti también lo está viviendo, entonces no, yo no la puedo aconsejar porque yo no soy la pastora. Entonces es entender que Dios me ha dado autoridad por ser su hija y como su hija yo tengo su palabra, su espíritu, incluso las herramientas que Él me ha dejado como la oración y el ayuno para clamar por otros y para que Él también traiga a mi vida esa palabra de refrigerio que otros necesitan. Entonces yo digo que lo más importante es entender que no tiene nada que ver con una posición dada por el hombre, nada que ver, sino más bien una posición dada por el mismo Señor, porque ahí entra el ministerio de la reconciliación. Por ejemplo, les soy sincera, yo en mi adolescencia, yo desde muy pequeña sabía que tenía un llamado pastoral y toda la vida le huí. Yo decía, jamás, nunca, ni me enamoraría de alguien que tenga un llamado porque entonces ahí sí me toca. Y son cosas que uno ignorantemente cree. Y de hecho, cuando Nico me empezó a gustar, ay, no, ese tiene llamado pastoral, ya en su iglesia lo reconocieron. No, menos. Y encima, encima es de Bogotá y yo soy de Medellín. No, nunca en la vida va a suceder. Y luego Dios trabajó en mi corazón y entendí que en realidad Dios también me había llamado a lo mismo. Así no hubiera llegado alguien de la denominación a poner las manos y a ungirme, yo estaba llamada a eso. Y es entender eso. Por ejemplo, si tú sientes en tu corazón que arde una profunda pasión por ir y hablarle al perdido, hágalo. Pero entonces sépalo hacer. ¿A qué me refiero? No se salte conductos. Cuéntele a sus autoridades, dígale, pastor, líder, yo estoy sintiendo esto, yo quiero ir a hacer esto, yo tengo un profundo dolor por el ministerio carcelario, yo tengo un profundo dolor por esas mujeres que van y venden su cuerpo porque, no sé, tal vez en algún momento tú fuiste esa mujer que también hacía lo mismo. Y vaya y hágalo, no lo detenga. Pero eso sí, aprendamos a escuchar razones también de nuestras autoridades, porque a veces nos vamos a los extremos. Entonces, no hacemos porque la iglesia no me ha dicho que yo estoy llamada a esto, o hacemos pero a mi forma y a mi manera, porque qué pereza que otro se meta. Yo digo que es encontrar un equilibrio en la balanza, donde mis autoridades saben a qué fui llamada, entiendo de parte del Señor que yo fui llamado a eso, y por ende, bajo la bendición de ellos voy y lo hago. Entonces, yo no necesito el cartón que diga atrás consejera para poder escuchar a una amiga, a una familiar, y que sé que le puedo estar dando un refrigerio para su corazón a través de la palabra de Dios. Porque entonces, si fuera para eso, no podríamos escuchar a nadie.
Ajá. o pues definitivamente tampoco le podríamos hablar a alguien si estamos esperando que un hombre venga y nos aplauda y nos dé un lugar dentro del cuerpo de Cristo, porque en realidad ya la misma Biblia dice que todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. Entonces fue un lugar que ya él mismo nos dio. Sí, sí, muy importante esto, ¿no? Saber que además Dios quiere sacar provecho a la profesión, al lugar donde vamos, a los entornos. Y ahorita que decías, me acordaba yo el año pasado, yo tuve que ir a que me hicieran unas terapias en la espalda y resulta que la terapeuta era cristiana, pero estaba pasando por un tiempo crítico y yo era la paciente de ella, pero como teníamos tiempo, dialogábamos y resultaba yo aconsejándola a ella, ¿cierto? Dándole palabra y yo podía llegar ahí donde no podía llegar otra persona. Y Dios aprovecha esas citas, esos momentos Así es. programados, preparados para Él, en donde yo voy a ser el instrumento que Él va a usar, ¿no? Si soy maestra en un colegio, en una universidad, soy yo quien tengo contacto con esos alumnos, con esos jóvenes, con esos niños, y soy yo la que puedo estar ahí colocando esa semillita que no lo puede hacer el que está delegado por la congregación para hacerlo dentro del entorno de congregación, ¿no? Entonces debemos tener claro eso, ¿no? Así es. Es ser sal, es ser luz y estar desarrollando el ministerio de la reconciliación que ya no lo dio el Señor. Bueno, ¿qué más quisieras tú compartirnos acerca de esto? ¿Cómo guiar a los adolescentes, a los jóvenes, cómo como mamás y bueno, y todo punto decir, bueno, Dios ha puesto algo en mí y cómo usarlo? Ok. Y yo digo que esta generación especialmente clama a grito herido que haya un modelo de integridad, precisamente de lo que hablábamos, porque lamentablemente pasa en todo, pasa en el afuera, pero también pasa dentro de la iglesia, que esa falta de integridad por andar poniéndonos y quitándonos el traje, como jugando a soy o no soy cristiano, ha llevado a que jóvenes, niños y adolescentes no quieran saber nada de Dios. Por ejemplo, es muy doloroso escuchar en una consejería que llega el adolescente y te dice, es que mi papá le grita a mi mamá y mi papá aquí es el super líder, el mega ungido y es el más santo de todos y yo he visto cuando le levanta la mano y uno es como, ¡ah, Señor, es que yo sé que pasó esto y mi mamá me dijo que mintiera. A ver, y acá viene, alza las manos y llora en la alabanza. Entonces yo digo que lo más importante es el modelo de integridad que le podemos dar a las generaciones. Y de hecho, pues les cuento que estamos embarazados, mi esposo y yo, y si algo por algo oramos es por eso, por poder ser un modelo de integridad para Gabriela, porque esta generación ya no traga entero. Entonces ya no es la generación de, sí, me prometieron, bueno, no me van a cumplir, sino que es la generación que demanda acciones, demanda, es una generación a la que hay que ganarse el derecho de ser quien los pastoree. Y aplica desde los padres hasta todo, incluso hasta los profesores. Así el profesor no sea creyente, porque si ese profesor no se gana el respeto o el privilegio de poderles enseñar, nunca los va a lograr impactar, porque esta generación está cansada de que prometan y no cumplan. Entonces, lo más importante es poder modelar a Cristo en todo el sentido de la palabra y que Dios nos ayude porque no es nada fácil. Pero también es entender que integridad significa, sí, hijo, me equivoqué, perdón, me voy a corregir. Acabé de hacer esto, perdón. Lo hice, me arrepentí, ya le pedí perdón al Señor y te pido perdón a ti, porque quiero que tú puedas ver a Jesús en mí. Y yo a veces pienso en el modelo de padres que fueron María y José y en el modelo de padre que es Dios mismo,
que es un padre amoroso, tierno, pero que también es un padre que corrige, porque a esta generación le falta eso, poder tener el principio de integridad y poder tener el principio de corrección, porque claro, como se les tiene que ganar el derecho a pastorear y cuidar su corazón, entonces tampoco se dejan corregir de cualquiera. Y por eso es que hay tanta rebeldía. Y por eso es que se quieren rebelar contra el Estado, contra la familia, contra todo el que les dé el derecho de rebelarse, precisamente por lo mismo. Yo pienso que lo más importante es poderle pedir al Señor el ser y hacer lo que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra, y el ser y hacer lo que Él en su palabra me enseñó, porque yo le puedo decir al niño 1000 veces, lee la Biblia, pero si Él nunca me ve a mí abrir la Biblia y deleitarme en ella, ¿cómo va a suceder? Yo puedo decirle, es que usted tiene que ir a la iglesia, y le aseguro que va a ir hasta que dependa económicamente de usted porque sabe y que lo necesita. Pero de ahí para allá, apenas tenga algo de libertad, va a volar, porque tú nunca le revelaste, le permitiste a que Jesús se revelara, sino que le impusiste cosas. Entonces, considero que lo más importante en esta generación es que ellos puedan tener un modelo que hace lo que dice, y que también puedan tener un modelo que les enseña a través de sus acciones, pero que también les sabe corregir en amor, hasta el Así punto es. de que no impone, sino que yo voy caminando, y si yo voy caminando, ellos siguen. Y lo hemos visto con los jóvenes y con los adolescentes. Incluso es aprender a llevarles el evangelio a su entorno. Por ejemplo, les cuento aquí una incidencia. Claro, cuando llegó la pandemia empezamos a tener las reuniones virtuales, y al inicio se conectaban 60 chicos, o sea, era un montón de gente y todo el mundo feliz, hasta gente nueva, y después 20. Un día llegamos a tener 10, y nosotros dijimos, amor, hay que hacer algo. Mi esposo y yo dijimos, hay que hacer algo porque los estamos perdiendo. ¿Qué pasa? Y nos empezamos a dar cuenta de que ellos se reunían para ir a ver películas, para hacer sus cosas. Entonces decidimos, listo, les vamos a llevar el evangelio allá. Y decidimos abrir como una especie de grupos libres donde nos reunimos cada 15 días y les llevamos al Señor a su entorno. Entonces a las niñas nos gusta arreglarnos las uñas y el cabello. Listo, nos vamos a reunir, vamos a hacer algo de refrigerio, algo de comida, y vamos a hablar del Señor y nos vamos a contar cómo estamos, porque es eso, Dios es un Dios relacional, y esta generación sí que lo ha sentido, la necesidad de conocer a Dios en una relación, y eso es como lo que yo puedo Sí, ver y la sí, experiencia me ha perfecto. enseñado. Ellos están esperando coherencia, ¿no? Entre lo que Así se es. dice y entre lo que se hace, y demandan sinceridad. Y para no perderlos debemos Así ser es. coherentes, debemos ser sinceros. Y yo aprovecho para felicitarte, María Isabel, por esa Gracias. bebé que ya pronto van a hacer. Felicitarte a ti y a tu esposo, a Nicolás. Y qué lindo nombre que le han elegido, Gabriela. Bueno, que el Señor les bendiga grandemente y que les permita Amén. criar a esa hija así, con esos principios y esos parámetros Amén. que ya estamos conociendo, ¿no? Una nueva generación, una generación que ame, que tema a Dios, que le adore y que le sirva. Y hablando de Así es. servicio, ¿cierto? Sí, El poder ver, el poder identificar en todos, este programa está direccionado a mujeres, también lo escuchan varones, también lo ven varones, también jóvenes, pero para poder como que todos se sientan que tienen una labor, ¿cierto? ok. Que tienen todos servimos. Y quiero que nos hables acerca de esto con los adolescentes, pero también con las mujeres, con las damas, ¿cierto? Eh, el que no es bueno para predicar es bueno para cantar, el que no es bueno para cantar es bueno para pintar, el que no es bueno para pintar le gusta cocinar. Así es. Así, por ejemplo, mi hijo, él cuando servía en la iglesia, en su colegio, era los medios, a él llámenlo
Estábamos una vez en un seminario o algo, y él nos ha dicho, no estamos hasta las 4, no estamos hasta las 4, pero le dijeron, tú vas a manejar cámara y tú vas a manejar lo de medios, ¿a quién le dicen? Con eso lo tuvimos hasta creo que 11, 12 de la noche. Entonces, acerca de eso, ¿no? ¿Cómo esas estrategias o cómo identificar esos dones y cómo decir, los pones al servicio del Señor, tanto para la congregación como también para el entorno donde ellos se muevan y nosotras como mujeres nos movamos? Okay. Yo digo que Dios es tan bueno que nos ha dado gustos, nos ha dado pasiones y que por ahí es el lugar donde tú estás llamada o los adolescentes también están llamados a servir, porque es entender que Dios no juega vamos a ver por si las moscas. No, Él no es así, él es bien intencional con todo. Entonces, yo lo veo más como a que aprendamos a conocer nuestros gustos y nuestros lados que disfrutamos. Entonces, por ejemplo, si usted es la ama de casa que disfruta cocinar, demuestre el amor del Señor a través de eso. De hecho, si usted la mejora haciendo, no sé, unos frijoles, un ajiaco, vaya y dele a su vecina, pero que esa sea una salida intencional. La intención es, sea amiga de su vecina, no para que se quede allá todo el día, porque tampoco es la idea, pero sí para que pueda revelarle el amor de Jesús. Tal vez esa es la forma de romper el hielo para que su vecina pueda conocer al Señor. Si usted le gustan los videojuegos, ahora que los adolescentes son encantados con los videojuegos, también es buscar la manera de hecho, uno de los grupos libres de los que les hablaba, los chicos varios juegan videojuegos, entonces mi esposo está buscando la estrategia de cómo integrarlos, porque la mayoría son adolescentes hombres. Y yo digo que también es eso, por ejemplo, si usted es muy buena para las manualidades. Yo conocí una señora que ella decía, es que a mí me da miedo hablarles, entonces, ¿qué hago? Usted es buena bordando, llame a 3 de sus vecinas y enséñeles a bordar y mientras bordan, vaya contándoles acerca del Señor. Y así ella se ganó como a 15 de sus vecinas para Cristo. Entonces pienso que es entender que lo que Dios ha puesto en nuestro corazón es la forma en la que Él quiere que nosotros lo honremos, llevándolo a otros. Y en lo que usted sea bueno, explótelo y aprovéchelo. Es aprender a ser intencionales con eso que Dios nos regaló. Y ser intencional no es, bueno, voy a tirar el anzuelo a ver qué pasa. No, ser intencional es, tengo un plan, tengo un objetivo y ya tengo la forma en cómo voy a desarrollar ese plan porque el Señor mismo me lo dio. No es algo en lo que yo me tenga que esforzar porque es algo que disfruto. Entonces no es algo tedioso. ¿Sí me hago Sí, entender? claro que sí, perfecto, y tenemos que ser prácticos en eso, ¿no? Y todo el objetivo es ganarlo para Cristo, todo el Así objetivo es es. cumplir la gran comisión, es ser sal, es ser luz, es rogarles que se reconcilien con Dios, ¿no? Así Pero es. a veces creemos, no es que yo no estoy mal con Dios, Diosito, no, pero Dios sí tiene algunas cositas en contra mía por mi pecado, ¿no? Entonces, por Sí. eso nos somos enviados a esto. Cuando tu esposo hablaba con mi esposo Rosenberg, él nos hablaba de una generación sin nombre. Y yo Ok. quiero que tú nos hables también a nosotros en este canal acerca de esa generación sin nombre. Ok. Generación sin nombre es un mover que como lo dice su nombre, es sin nombre, porque no está buscando la gloria de ningún ser humano, solo la gloria de Jesús. Y es un mover de relaciones, entendiendo que el reino de Dios es de relaciones. Jesús vino, se hizo amigo íntimo de 12, discipuló esos 12, los pulió de tal manera que luego los pudo enviar y que cada uno de esos 12 dio su vida por él. Entonces, eso mismo es como a lo que el Señor nos está llamando,
a ser relacionales. Entonces, si aquí es interdenominacional, todos cabemos porque todos tenemos un sueño dado por Dios en nuestro corazón, y es empezar a unir esas estrategias que Dios nos ha dado para potencializarlas. Por ejemplo, hay una iglesia, la cultura en Perú es a veces un poquito machista, y hay una iglesia en Perú que es de muchas mujeres, casi no hay hombres, y hay mucha violencia intrafamiliar y mucho abuso a la mujer. Y la pastora tiene un sueño en su corazón, y es formar todo un plan. De hecho, quieren hasta presentarlo a las autoridades políticas de allá para darle apoyo a esas mujeres, pero a través de la palabra, y de poderles ayudar a tener algo de solvencia económica, porque muchas aguantan maltrato es porque dependen económicamente. Pero claro, ella no tiene idea de cómo se elabora un proyecto para poder presentarlo a las autoridades políticas, pero dentro del grupo de Generación Sin Nombre sí hay personas que son expertas en eso. Hay psicólogas que pueden abordarlas desde la Biblia más psicología. Hay empresarios que pueden brindar empleo. Entonces es esto, es empezar a generar toda una red de colaboración donde entendemos que el reino de Dios trabaja de esa manera. Si usted no tiene plata, pero tiene una gran idea, y otro sí tiene el dinero para apoyársela, y otro tiene la forma de darle otra estrategia, entonces es aprender como a trabajar en equipo con el objetivo de que el reino del Señor sea aumentado y sea extendido lo más que se pueda. Y que usted no piense que su sueño es demasiado grande y que es imposible de alcanzar, porque todos los sueños que Dios ha dado son alcanzables. Así usted en este momento se mire el bolsillo y diga, necesito, no sé, una cifra, 1.000 millones de pesos, no sé, 1.000 millones de dólares para la fundación, y no tengo ni un dólar. Pero es entender que Dios se va a encargar de ir trayendo personas. Y eso es lo que hace Generación Sin Nombre. Una red de colaboración donde lo único que queremos es exaltar el nombre de Jesús, donde todos somos amigos, donde todos somos iguales, y donde lo que estamos buscando es esa comunión, esa unión de ser uno, y poder apoyar los sueños que Dios nos ha entregado a cada uno y poder levantar su obra. Eso es Generación Sin Nombre. Qué lindo y que se haga a ese nivel, pues digamos lo global, pero que se pueda hacer también a nivel de congregaciones, ¿no? Creo Claro. que los líderes deben saber, ¿no? Bueno, Pepita Pérez lleva de convertida tantos años, es casada, tiene tantos hijos, es odontóloga. Pablito Pérez es esto, es ingeniero. Y decir cómo vamos a aprovechar esa profesión, esos dones, esos talentos, además de los dones espirituales, para bendecir toda una comunidad y para exaltar el nombre de Jesús, ¿no? Y me gusta esto de Generación Sin Nombre porque era lo que hacía Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista, a él no le importaba que se reconociera su nombre, sino él decía, mírenlo a él, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado, mírenlo a él. Y ese es el nombre que es importante, y menguar, así nuestro nombre no sea reconocido. Entonces, qué lindo hacerlo. Nos estás dejando con muchas cosas lindas para ponerlas en práctica, para aplicarlas. Y creo que viene el tiempo de, de decir, bueno, aquí estoy yo, Señor, de ofrecérnosle al Señor y decirle, aquí estoy, Señor, aquí estoy, úsame como quieras, úsame donde quieras, todo lo que soy, todo lo que tú me has dado está para tu servicio, para el reino, para la sociedad. ¿Qué otras ideas nos podrías dar tú como aplicaciones prácticas? Que digamos, bueno, ya, a partir de que veo este video, a partir de que escucho este programa para ti, mujer, voy a caminar hacia esto. Bueno, lo más importante es que cada una de nosotras se pueda llevar en su corazón que no importa la labor que haga o a lo que se dedique, y es que necesitamos entender que fuimos llamadas a extender el reino, y que extender el reino
es algo natural, porque el reino no se detiene, el reino del Señor crece solito. Prácticamente Él es quien lo abona y quien le da como cuerda, por decirlo de alguna manera, para que se reproduzca. Entonces es a dejar el miedo, porque a veces eso a veces no, siempre el miedo nos paraliza y a dejar de estar pensando qué van a decir y que mejor pensemos en, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? ¿Tú qué sueñas? ¿Tú qué anhelas con mi vida? Porque a veces nos sentimos como sin propósito y sin rumbo. Así tengamos ya una super casa, una familia preciosa, porque precisamente nos está haciendo falta eso, movernos para que el Señor obre a través de nosotras. Entonces, mi invitación en esta noche es a que tú te preguntes, ¿estoy haciendo la tarea? No la estoy haciendo. Bueno, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Dímelo, papá, ¿por qué? Porque quiero hacerlo, quiero ser útil en lo que tú sueñas para mí, porque Dios para cada una de nosotras tiene un sueño, cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios. Entonces no desperdiciemos eso tan lindo que Dios nos ha dado y recuerda que no importa lo que hagas, todo es bienvenido y es agradable y es necesario dentro del reino del Señor. Sí, María Isabel, mira que mientras te escuchaba, me llegaba lo que hizo Isaías. Isaías le dijo al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y yo creo que necesitamos más Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Ay, pero no he estudiado teología, no sé de doctrina, no he asistido al seminario, pero tengo otras cosas. Heme aquí, envíame a mí. Primera cosa. Segunda cosa que mientras te oía llegaba a mi corazón, como Esther, ¿no? Esther llegó a un lugar y llegó fue para que fuera la esposa del rey, para que fuera reina, pero cómo desde ese lugar supo aprovechar y lo que le dijo Mardoqueo, ¿cierto? Mardoqueo le dijo, para este tiempo tú has sido colocada reina, no solo para que te pongan los trajes lindos y bonitos, sino para que hagas algo por tu pueblo. Y me viene entonces esa idea, cómo no le ofrecemos a Dios, heme aquí, envíame a mí, pero también que haya un Mardoqueo que descubra lo que hay en mí y que diga, bueno, mija, bueno, niño, bueno, adolescente, bueno, señor, bueno, joven, para esto te ha puesto el Señor en este hospital, en este banco, en esta clínica, donde sea, ¿cierto? Entonces, así es. Qué lindo es poder ser unos ofrecidos para Dios, pero también aquí en la tierra ofrecernos, ¿cierto? Decir, aquí estoy para bendecir el reino. Muy lindo, hemos sido muy edificados, quedan cosas muy hermosas, yo creo, para seguir tratándolas en otro programa. Alabo al Señor por que nos encontró, porque encontró a tu papá y al encontrarlo a él, él vino y trajo las buenas noticias y ustedes mismos tomaron la decisión por el Señor Jesús. Me alegro con la buena noticia de la venida ya pronta de Gabriela. Y bueno, gracias por todo lo que nos has edificado, gracias por estar tocando vidas de adolescentes, de niñas, de mujeres y bueno, de todos nosotros y en este programa también hemos sido tocados contigo y me gustaría que nos regales por favor una oración. Claro que sí. Para que Dios nos despierte si estamos un tanto dormidos. Claro que sí. Papá, en esta noche venimos delante de ti, te damos gracias. Gracias por hablarnos a la luz de tu palabra, gracias por instruirnos, gracias por sacudirnos, Señor, de nuestra comunidad. Papá, y definitivamente esta generación clama porque se les deje un legado, Señor, un legado de tu amor, un legado de coherencia, de integridad, de amor por ti, Señor. Y ahorita mientras Diana hablaba de Mardoqueo, yo podía pensar en algo y es que Mardoqueo también le dijo a Esther, para esto viniste, pero si usted no lo quiere hacer, tranquila, porque socorro y alivio vendrá de algún lado. Pero Señor, nosotros no queremos ser de los que retroceden y te dicen, dale, trae socorro de otro lado. Por favor, despierta nuestro corazón para que podamos ser de esos que te dicen, como hablábamos ahorita, esos Isaías que te dicen, heme aquí, envíame a mí.
Señor, danos por favor la obediencia de Jesús. Esa obediencia sin medida, sin reserva, que te puede decir, sí, Señor, es duro, tengo miedo, es un trago amargo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Gracias por darnos sueños, dones, talentos, habilidades para tu obra. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu pueda despertar a cada persona que escuche este programa y la lleve a accionar. Le dé ese querer como también ese hacer para poder cumplir los sueños que tú tienes y que ellos puedan también entender que tú les anhelas, Señor, y que ellos tienen un lugar en tu obra, en tu reino, que no necesitan una credencial, que no necesitan un título dado por un hombre, sino que eres tú mismo quien los ha llamado y que por ende podamos obedecer a ese llamado, que tú avives nuestro corazón y que nuestro corazón esté deseoso por cumplir el ministerio, el gran ministerio que nos has entregado, el ministerio de la reconciliación. Ayúdanos a ser instrumentos tuyos para tu obra, para tu buena voluntad, para tus planes. Ayúdanos a entender la magnitud de lo que significa el cuerpo de Cristo caminando sobre la tierra. Porque mientras tú estuviste en la tierra, hubo muchas obras maravillosas, Señor, milagros, prodigios, y que así tu pueblo podamos despertarnos y movernos a eso. Queremos ser una novia digna de ti, que se levanta, Señor, y comprende que es tu cuerpo en esta tierra, y comprende que es la sal y la luz del mundo, Señor. Ayúdanos y levántanos en ti. Danos tus sueños, tus planes, y conéctanos con esas personas estratégicas para llevar a cabo lo que tú sueñas con cada uno de nosotros. Te amamos y bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, qué lindo tiempo, ¿no? Qué lindo tiempo el que hemos tenido. Gracias por bendecirnos. Gracias a ustedes. Desde la palabra del Señor, desde tu propia experiencia, desde el conocimiento, ¿no? Y también que seamos nosotros como María. María tenía sus planes, pero vino el Señor y la embarazó de sus propios planes, pero ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase como tú digas. Ha sido un tiempo muy lindo estar dialogando y siendo ministrados por esta pastora joven, por esta pastora llena de cosas nuevas para nosotros. Hemos sido bendecidos, yo he sido bendecida, María Isabel. Muchísimas gracias, y yo sé que el público que vea este video y que escuche el programa, sé que va a ser también bendecido. Muchas gracias por dejarte usar por el Señor, y espero que hayan más veces como estas para tratar otros temas. Gracias a ustedes por invitarme, y definitivamente gracias al Señor por habernos rescatado y haber llegado a nuestra vida, por amarnos, porque sin su amor no seríamos nada. Y también gracias por su palabra que nos trae instrucción. Así es. Bueno, y para el público que ha estado con nosotros, les queremos desear que el Señor les bendiga. Desde aquí les enviamos un abrazo, y el deseo es que vengan bendiciones para su vida. No olvides suscribirte al canal Palabras de Aliento para el Fatigado, y también visitar la página web www.unavozeneldesierto.org. Ahí vuelves a escuchar el programa si lo escuchaste en forma de audio, o también visitar el canal en YouTube. Un abrazo y bendiciones. Un abrazo, chao, Dios los bendiga.